Hola niños y niñas, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos el área de comunicación. ¿Qué necesitaremos? Un cuaderno, tu hoja de reuso, lápiz, borrador y tus colores. Los días anteriores has conocido historias familiares sobre cómo se enfrentan los retos y se superan las dificultades. ¿Recuerdas qué rico era comer un pollo a la brasa? Antes íbamos a la pollería en familia y disfrutábamos de este delicioso pollito a la brasa. ¡Qué bien que la pasábamos!, ¿verdad? No podíamos esperar a que nos trajeran nuestro pollito bien calientito. Pero ya no podemos ir a la pollería. ¿Por qué? Claro, porque estamos en cuarentena. Por eso, estos restaurantes han tenido que reinventarse. Ahora venden pollito a la brasa por delivery. Estos restaurantes deben cumplir con los requisitos de limpieza. Observen esa imagen. Miren cómo las personas que trabajan dentro de la pollería están cubiertos para no contaminar los alimentos. Y la persona que sirve tiene guantes y un tapabocas. Aquí observamos cómo una pollería ha donado pollito a la brasa a los doctores y enfermeros para que puedan almorzar. Nuestro propósito. Hoy nos prepararemos para presentar nuestra exposición sobre los cambios que afrontan las familias. El tema: preparamos nuestra presentación para la exposición. Nuestras metas: localizar información del texto oral, identificar el propósito de la exposición de una historia, explicar lo que se debe tener en cuenta para preparar una exposición, intercambiar ideas para preparar una exposición, escuchar atentamente la experiencia narrada por un familiar. Vamos a leer el siguiente texto. Leonela, una estudiante del segundo grado, desea compartir con sus amigos la historia de familias y empresarios que salen adelante en tiempo de crisis. Antes de la presentación, ella, con ayuda de su familia, ha preparado algunos materiales para explicar estas experiencias. Además, ha ensayado para que todos la puedan entender. Ella ha decidido compartir esta experiencia mediante una exposición. Vamos a observar cómo Leonela ha organizado su papelote para la exposición. Muy bien, ella ha colocado aquí el título, luego la información y también la imagen. Nuevamente, título, la información y la imagen. Hola a todos, soy Leonela. Voy a exponer la historia de familias que salen adelante. En tiempos de crisis se cocinan buenas ideas. Wilson es dueño de un restaurante de comida de la selva. Empezó repartiendo menús en los mercados. Hoy es dueño de 3 locales con mucha clientela y junto a su hermana ofrece platos tradicionales amazónicos. Él y su hermana tuvieron que cambiar de planes por la cuarentena. Actualmente están organizando estrategias de ventas online. Ellos dicen que en tiempo de crisis se cocinan buenas ideas y que seguirán adelante. Diseñar y salir adelante. José es empresario de moda y creó Kijari. Le iba muy bien, pero por la cuarentena tuvo que parar de producir ropa. Sin embargo, piensa repotenciar su negocio. Está a punto de lanzar mascarillas reusables y seguras que incluirán diseños en la producción.
Dialoga con un familiar a través de las siguientes preguntas. ¿Qué crees que hizo Leonela para presentar estas historias? Muy bien, investigó las historias de familias y empresarios que salieron adelante en tiempo de crisis. ¿Cómo crees que Leonela organizó su exposición? ¿Recuerdas? A través de un esquema. Colocó el título, información e imagen. ¿Qué materiales ha preparado para su exposición? Papelote, imágenes, notas. ¿Acerca de qué está exponiendo Leonela? Así es, sobre la historia de cómo Wilson y José salieron adelante en tiempo de crisis. ¿Cuál es el propósito que tiene Leonela al exponer estas historias? Dar a conocer las historias de personas que se reinventaron ante una situación de cambio. Antes de preparar tu presentación para la exposición, responde a las siguientes preguntas. ¿Para qué haré la exposición? Para que conozcan la historia de superación de mi familiar. ¿Para quién haré la exposición? Para mis compañeros y compañeras, familia y profesora. ¿Qué experiencia de cambio presentaré en mi exposición? La experiencia de un familiar que superó un reto en su vida. ¿Cómo lo haré y cómo me expresaré? Lo haré investigando la historia de mi familiar, organizando la información, preparando mis materiales y me expresaré con claridad. Ahora, prepara tu presentación. Para ello, ten en cuenta lo siguiente. 1. Selecciona y organiza la información de la experiencia de cambio de un familiar. Deberás guiarte del siguiente esquema. ¿Cuál es el título de tu exposición? Recuerda que Leonela puso un título a su exposición. Deberás guiarte de las notas importantes, es decir, de lo que has ido anotando al escuchar el relato de la historia de tu familiar. ¿Qué hiciste para obtener la información? ¿Llamaste a tu familiar? ¿O le hiciste una videollamada? ¿O le pediste que te contara a tu mamá o a tu papá? Puedes retomar las historias de los días anteriores. ¿De quién es la experiencia que vas a exponer? Deberás colocar el nombre de tu familiar. ¿De qué trata esta experiencia? Esta parte es muy importante. Deberás organizar tus ideas respondiendo a estas preguntas. ¿Cómo vas a iniciar? ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo vas a terminar? ¿Qué cambió? Deberás enfatizar el cambio que tuvo, es decir, cómo se reinventó. Vamos a observar cómo Leonela ha seleccionado y organizado la información para poder preparar su exposición. ¿Cuál es el título de tu exposición? Leonela ha colocado: en tiempos de crisis se cocinan buenas ideas. ¿Qué hiciste para obtener la información? Investigué sobre las historias de superación. ¿De quién es la experiencia que vas a exponer? De Wilson, el dueño de un restaurante de comida de la selva. ¿De qué trata esta experiencia? ¿Cómo vas a iniciar? Contando lo que hacía antes Wilson y su hermano. ¿Cuál es el cambio? La forma de vender el producto. ¿Cómo vas a terminar? Contando que están organizando estrategias de venta online, es decir, de ventas por internet. ¿Qué cambió? La forma que venderá sus productos. 2.
Prepara los materiales para la exposición, notas, esquemas, imágenes o dibujos. Escribe el título para tu exposición en un cartel. Elabora notas sobre la exposición. Reescribe el texto que vas a exponer. Organiza las fotografías o dibujos que vas a usar en tu exposición. Prepara el papelote y el espacio donde colocarás los materiales para tu exposición. 3. Ensaya la presentación de la exposición con un familiar. Recuerda que las ideas son claras. El volumen de voz es adecuado. Se usan los materiales adecuadamente. La explicación no se sale del tema. Ten en cuenta que al preparar tu presentación también debes considerar lo que harás durante y después de la exposición. Durante la exposición, saluda a las personas a quienes dirigirás tu exposición. Presenta tu exposición con ideas claras. Usa un tono de voz adecuado. Utiliza los materiales que has preparado. Después de la exposición, revisa cómo fue tu exposición. ¿Se entendió? ¿Usaste los materiales adecuadamente? ¿Te escucharon con claridad? Muy bien, niños y niñas. Con la ayuda de un familiar, revisa si lograste tus metas. Dialogué con un familiar y respondí a las preguntas acerca de las experiencias que presentó Leonela. Escuché atentamente la experiencia narrada por un familiar. Identifiqué los hechos de la experiencia narrada. Expliqué a un familiar lo que debo tener en cuenta para preparar mi exposición. Preparé mi exposición intercambiando ideas sobre la historia familiar. Organicé mis ideas y materiales para la exposición. Notas, esquemas, papelotes, fotografías, dibujo, etc. Niños y niñas, hemos llegado al final de la clase. Felicitaciones por tus logros. Nos vemos hasta la próxima.